Bueno, espérame, no me marca que está iniciando la grabación. Ok, pues buenos días chicos, nos encontramos aquí para dar lectura a el libro de El Anticristo de Friedrich Nietzsche, que fue el que seleccionaron ustedes por la votación de la encuesta que les envié. Vamos a iniciar con su compañera América. Por favor, América, iniciamos. El anticristo. Mirémonos de frente, somos hiperbóreos y sabemos bastante bien cuán aparte vivimos. Ni por tierra ni por mar encontrarás el camino que conduce a los hiperbóreos. Pindareo ya sabía esto de nosotros, más allá de separación de los cielos de la muerte se encuentra nuestra vida, nuestra felicidad. Nosotros hemos descubierto la felicidad, conocemos el camino, hallamos la salida de muchos milenios del laberinto. ¿Quién más la encontró? ¿Acaso del hombre moderno? Yo no sé ni salir ni entrar, yo soy todo lo que no sabe ni salir ni entrar. Así suspira el hombre moderno. Estábamos aquejados esta modernidad de una paz putrida, de un compromiso perezoso de toda la virtuosidad impura del sí y del no modernos, semejante tolerancia y amplitud de corazón que lo perdona todo por lo que comprende todo. Es para nosotros el viento de Siroco, vale más vivir entre los cielos que entre las virtudes modernas y otros vientos meridionales. Fuimos bastante valerosos, no tuvimos clemencia ni para nosotros ni para los demás, pero por lo largo de tiempo no sabíamos dónde nos conducía nuestro valor. Nos volvimos sobrios, nos llamaron fatalistas, nuestro fatum era la plenitud de la tensión, la hipertrofobia de las fuerzas, teníamos sed de rayos y de hechos, estábamos muy lejos de la felicidad de los débiles. De la abnegación en nuestra atmósfera soplaba un huracán, nuestra naturaleza se oscurecía porque no hallábamos ninguna vía. Esta es la fórmula de nuestra felicidad, un sí, un no, una línea recta, una meta. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva a un hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad, que es la felicidad, el sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia, no contento, sino mayor, poderío, no capaz en general, sino guerra, no virtud, sino habilidad, virtud en el estilo del renacimiento, virtud libre de moralina. Los débiles y los fracasados deben parecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres y hay que ayudarlos a parecer. ¿Qué es lo ¿Qué Perecer. es lo más perjudicial? Hace perecer. ¿Qué es lo más perjudicial de cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles. El cristianismo. El problema que presentó aquí no consiste en aquello que la humanidad debe realizar en la serie de criaturas. El hombre es un fin, sino en el tipo de hombre que se debe educar. ¿Qué? Continuamos con Andrea Romero, por favor. Que se debe querer como el de mayor valor, como más digno de vivir, como más seguro del porvenir. Este tipo altamente apreciable ha existido ya muy a menudo, pero como un caso afortunado, como una emoción, no fue nunca querido. Quizás por el contrario fue querido, cultivado, obtenido. El tipo opuesto, el animal doméstico, el animal de rebaño, aquel animal enfermo que se llama hombre, el cristiano. La humanidad no representa una evolución hacia algo mejor y más fuerte o más alto, como hoy se cree. El progreso no es más que una idea moderna, esto es una idea falsa. El europeo de hoy está muy por debajo del europeo del Renacimiento. Un desarrollo sucesivo no es absolutamente con cualquier necesidad, elevación, ni incremento, ni esfuerzo. En otro sentido, se verifica continuamente el logro de casos singulares en los diversos puntos de la Tierra y de las más diversas culturas, con las cuales se representa en realidad un tipo superior. Una cosa que, en relación con el conjunto de la humanidad, es un superhombre. Semejantes casos afortunados de gran éxito fueron siempre posibles, y acaso serán aún siempre posibles.
También generaciones enteras, razas, pueblos, pueden en ciertas circunstancias constituir un efecto afortunado de esta especie. No se debe adornar y acicalar el cristianismo. Hizo una guerra mortal a este tipo superior de hombre. Desterró todos los instintos fundamentales de este tipo. De estos instintos extrajo y destiló al hombre malo. Consideró al hombre fuerte como lo típicamente reprobable, como el reprobo. El cristianismo tomó partido por todo lo que es débil, humilde, fracasado. Hizo un ideal de la contradicción a los instintos de conservación de la vida fuerte. Estropeó la razón misma de los temperamentos espiritualmente más fuertes. Enseñó a considerar pecaminosos, extraviados, tentadores, los supremos valores de la intelectualidad. El ejemplo más lamentable es la rutina de Pascal, que creyó que su razón estaba corrompida por el pecado original, cuando solo estaba corrompida por su cristianismo. A mis ojos se ha ofrecido un espectáculo doloroso, pavoroso. Yo descorrí el velo que ocultaba la perversión del hombre en mi boca. Semejante palabra está por lo menos libre de una sospecha, de la sospecha de contener una acusación moral contra el hombre. Ha sido pensada por mí. Querría descartar esto una vez más, libre de moralina. Y esto hasta el punto de que tal perversión es considerada por mí precisamente allí, donde hasta ahora se aspiraba más conscientemente a la virtud, a la divinidad. Yo, y esto se adivina, entiendo la perversión en... ¿Continuamos, Arturo? Yo entiendo la perversión. El sentido de decadencia, sostengo que todos los valores en que hoy la humanidad sintetiza son más altos sus más altos deseos son valores de la decadencia. Considero pervertido a un animal, a una especie, a un individuo cuando pierde sus instintos, cuando escoge y predica lo nocivo. Una historia de los sentimientos superiores, de los ideales de la humanidad, y es posible que yo la escriba. Sería tal vez la explicación del por qué el hombre se ha pervertido de este modo. Para mí la misma vida, el instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder, donde falta la voluntad de poder, de poderío, hay decadencia. Sostengo que a todos los supremos valores de la humanidad les falta esta voluntad, que los valores de decadencia, los valores nihilistas, dominan bajo los nombres más sagrados. La religión de la compasión se llama cristianismo. La compasión está en contradicción con las emociones tónicas que elevan la energía del sentimiento vital. Produce un efecto depresivo. Con la compasión crece y se multiplica la pérdida de las fuerzas que en sí el sufrimiento aporta ya a la vida. Hasta el sufrimiento se hace contagioso por la compasión. En ciertas circunstancias, con la compasión se puede llegar a una pérdida complexiva de vida y de energía vital, que está en una relación absurda con la importancia de la causa. El caso de la muerte de Nazareno. Este es el primer punto de vista, pero hay otro más importante. Suponiendo que se considera la compasión por el valor de las reacciones que suele provocar su carácter peligroso para la vida, aparece una luz bastante más clara. La compasión se dificulta en gran medida la ley de la evolución, que es la ley de la selección. Conserva lo que está pronto a aparecer, combate a favor de los desheredados y de los condenados de la vida, y manteniendo en vida una cantidad de fracasados de todo linaje, da a la vida misma un aspecto hosco y enigmático. Se osa llamar virtud a la compasión, mientras que en otra moral noble se considera como debilidad. Se ha ido más allá, se ha hecho de ella la virtud, el terreno y el origen de todas las virtudes. Pero este fue ciertamente hecho, cosa que se debe tener siempre en cuenta, desde el punto de vista de una filosofía que era nihilista, que llevaba escrita en su escudo la negación de la vida. Schopenhauer estaba con ella en su derecho. Schopenhauer, perdón.
Ay, perdón. No se preocupe. Ajá. Schopenhauer. La vida es negada y se hace más digna de ser negada. La compasión es la práctica del nihilismo. Digámoslo otra vez, este instinto depresivo y contagioso dificulta aquellos instintos que tienden a la conservación y el aumento de valor de la vida, tanto en calidad de multiplicador de la miseria, cuanto en calidad de conservador de todos los miserables en un instrumento capital, por el incremento de la decadencia. La compasión nos encariña con la nada, no se dice la nada. En lugar de la nada se dice el más allá, oh Dios, o la verdadera vida, o el nirvana, la redención, la beatitud. Esta inocente retórica que proviene del reinado de idiosincrasia moral religiosa aparece de pronto bastante menos inocente si se comprende. Brenda, por favor, continuamos. ¿Qué tendencia se encubre aquí abajo el manto de frases sublimes? La tendencia hostil a la vida. Schopenhauer era hostil a la vida, por esto hizo de la compasión una virtud. Aristóteles vio en la compasión, como es sabido, un estado ánimo morboso y peligroso, que fuera bueno tratar de cuando en cuando con un purgante. Consideró la tragedia como una catarsis. En realidad, partiendo del instinto a la vida, se debería crear un medio para asestar un golpe a una acumulación morbosa y peligrosa de compasión, como era representada por el caso de Schopenhauer y también de toda nuestra decadencia literaria y artística de San Petersburgo a París, de Tolstoy a Wagner, para hacerla estallar, nada más alzano en nuestra malsana modernidad que la compasión cristiana, ser aquí médico, ser aquí implacable, poner aquí el cuchillo. Esto nos compete a nosotros, esto es nuestro modo de amar a los hombres, de este modo somos filósofos nosotros, los hiperbóreos. Preciso es decir aquí quienes son nuestros contrarios, los teólogos y todo lo que tiene en su cuerpo sangre de teólogo. Toda nuestra filosofía es precisa haberla visto dentro de sí. Se debe haber muerto por ella para no admitir más bromas en este punto. La libertad de pensamiento de nuestros investigadores de la naturaleza y fisiólogos es para mí una broma. Les falta la pasión en estas cosas, el haber sufrido por ellas. Esta intoxicación va mucho más allá de lo que se cree. Yo vuelvo a encontrar los instintos teólogos de la presunción allí donde hoy se siente la gente idealista, donde quiera que, so pretexto de un origen elevado, se pretende el derecho de mirar la realidad con aire y superior y lejano. El idealista, lo mismo que el sacerdote, tiene en su mano todos los grandes conceptos, y no solo en la mano, los pone en juego, con benévolo desprecio contra el intelecto, los sentidos, los honores y el vivir bien, la ciencia, y ve tales cosas por debajo de sí como fuerzas dañinas y seductoras, sobre las cuales el espíritu se libra existiendo puramente para sí, como si la humildad, la castidad, la pobreza es una palabra, la santidad no hubiese hasta ahora hecho a la vida, es un mal infinitamente mayor que cualquier vicio u otra cosa terrible. El espíritu puro es la mentira pura. Mientras el sacerdote sea considerado como una especie superior de hombre, el sacerdote que es el negador, el calumniador, el envenenador de la vida por profesión, no dará respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? Ya se ha invertido la verdad cuando el consciente abogado de la nada y de la negación es considerado como el representante de la vida. Yo declaro la guerra a este instinto de teólogos donde quiera encontramos sus huellas.
El que en su cuerpo tiene sangre de teólogo tiene a priori una posición oblicua y deshonesta frente a las cosas. El patos que te dé aquel C. Ok, continuamos con César. El patos. El patos que de aquel que se desarrolla se llama fe, que es un cerrar los ojos ante sí una vez para siempre, para no padecer el aspecto de una insanable falsedad. Se hace así una moral, una virtud, una santidad de esta defectuosa óptica, con la que se observan todas las cosas. Se confunde la buena conciencia con la falsa visión. Se exige que ninguna otra cualidad óptica tenga valor en adelante. Una vez que se ha hecho sacrosanta la propia con los nombres de Dios, redención, eternidad, yo exhumo donde quiera el instinto teológico. Es la forma más difundida y realmente más subterránea de falsedad que existe en la tierra. Lo que un teólogo siente como verdadero debe ser falso. En esto hay casi un criterio de verdad. Su más profundo instinto de conservación veda que la realidad sea honrada en cualquier punto o tome simplemente la palabra. Donde llega la influencia de los teólogos, el juicio de valor queda invertido. Verdadero y falso son necesariamente trocados. Lo más nocivo a la vida, aquí es llamado verdadero. Lo que la eleva, la aumenta, la afirma, la justifica y la hace triunfar, se llama falso. Si acontece que los teólogos tiendan la mano al poder a través de la conciencia de los principios o de los pueblos, no dudamos de lo que sucederá siempre. La voluntad del fin, la voluntad nihilista, quiere el poder. Los alemanes me entienden fácilmente cuando digo que la filosofía ha sido estropeada por la sangre de los teólogos. El sacerdote protestante es el abuelo de la filosofía alemana. El protestantismo es el pecado original de esta filosofía. Definición del protestantismo: la hemiplegia del cristianismo y de la razón. Basta pronunciar las palabras Seminario de la Tubinga para comprender lo que es en el fondo la filosofía alemana. Una teología insidiosa. Los bávaros han sido los mejores mentirosos de Alemania. Mienten inconscientemente. ¿De dónde nació la gloria que al advenimiento de Kant prevalece el mundo de los doctores alemanes, mundo compuesto de sus 3/4 partes de hijos de pastores y de maestros? ¿De dónde nació la persuasión alemana de que con Kant comenzó una crisis de mejoramiento? El instinto de teólogo que hay en el doctor alemán adivinó que se hacía entonces posible, que si se hacía entonces posible, se abría un camino indirecto hacia el antiguo ideal, el concepto del mundo verdadero, el concepto de la moral considerada como esencia del mundo. Estos dos pérfidos errores, los más pérfidos de todos los errores, desde entonces, en virtud de un escepticismo mezclado y hábil, eran de nuevo, si no demostrables, por lo menos no refutables. La razón, el derecho de la razón, no llega tan lejos de la realidad, se había hecho una apariencia, se había hecho realidad de un mundo completamente falso, del mundo del ser. El éxito de Kant es simplemente un éxito de teólogos. Kant, como Lutero, como Leibniz, fue un obstáculo más en la probidad alemana. En sí no es muy sólida, no muy sólida. Ok, gracias César. Continuamos con David Mejía, por favor. Una palabra más contra Kant moralista. Una virtud ha de ser una inversión, nuestra defensa y una necesidad de uno mismo. En otro caso será simplemente peligroso, lo que no es una condición
de nuestra vida. Lo perjudica una virtud derivada simplemente de un sentimiento de respeto frente al concepto de virtud. Con Kant quería hacer daños a la virtud la virtud, el deber bien en sí, el bien carácter de la impresión y de la validez. Son quimeras en las que se manifiestan la decadencia, el último agotamiento de la vida, la decadencia de Königsberg, las más profundas leyes de la conservación y el crecimiento ordenan el contrario. Esto es que cada cual encuentra en la propia virtud el propio imperativo categórico. Un pueblo pertenece cuando confunde sus deberes con el concepto de deber en general. Nada arruina más ahonda, más íntimamente que aquel deber impersonal, aquel sacrificio ante el morch de la observación, de la abstracción. Y no se ha considerado para la vida imperativo categórico de Kant. Sucede que el instinto de los teológicos los tomó bajo su protección. Una acción a la cual nos impulsa el instinto de la vida tiene el goce de demostración de su justicia, mientras que aquel nihilista de extrañas domístico cristianas consideraba el goce como una objeción, que lo que es rápidamente destruye a un hombre sin elaborar, pensar, sentir, sin interna necesidad, sin una elección personal profunda, sin alegría como autonomía del deber. Esta es precisamente la fórmula de la dedicación hasta el idiotismo. Kant se volvió idiota y fue contemporáneo de Goethe, y Araña fue considerado como el filósofo alemán y lo sigue siendo. Me cuidaré de decir lo que pienso de los alemanes. ¿Acaso Kant no vio la Revolución Francesa, el paso de la fórmula inorgánica del Estado a su forma orgánica? No se preguntó si existía un hecho que puede ser explicado de otro modo que por una disposición moral de la humanidad, de la suerte con él. De una vez por todas se demostró la tendencia de la humanidad hacia bien. Respuesta de Kant. Eso es la revolución, el instinto que fracasa en todos y todos. La antinaturaleza como instinto de la decadencia alemana como filosofía, eso es Kant. Dejó al lado algunos específicos, es el típico respetable en la historia de la filosofía. Todos los demás desconocen las primeras exigencias de la probabilidad intelectual. Todos los que hacen como las damiselas, esos grandes charlatanes y monstruos, consideran ya como argumentos los bellos sentimientos, los altos pechos, como tu fuerte de la divinidad, la convicción como un criterio de verdad. Por último, Kant intentó también, como inocencia alemana, dar aspecto científico a esta forma de corrupción, a esta falta de conciencia intelectual, como el concepto de razón práctica. Intervino propiamente con una razón hecha a propósito de los casos en que nos debemos preocupar de la razón. Esto es cuando oímos de la moral y sublime precepto del tú debes. Si considera que en estos casi todos los pueblos el filósofo es un desarrollador ulterior del tipo del sacerdote, no nos sorprenderá, ya que la herencia del sacerdote, la acuñación, la moneda David, para... ¿Mande? hasta ahí, por favor, continuamos con Daisy. Muchas gracias. Ok, gracias. Razón. Esto es cuando oímos la de la moral, el sublime precepto de tú debes. Si se considera que en casi todos los pueblos el filósofo es un desarrollo ulterior del tipo del sacerdote, no nos sorprenderá ya esta herencia
del sacerdote, la acuñación de moneda para sí mismo, cuando se tienen deberes sagrados, por ejemplo, el de salvar a los hombres, perfeccionarlos, redimirlos cuando se lleva el pecho la divinidad, cuando se es intérprete de imperativos ultramundanos, como semejante misión se está fuera de todas las valoraciones, simplemente conformes a la razón, se está ya santificado por semejante misión, se es ya el tipo de un orden superior, que le importa a un sacerdote la ciencia, está harto por encima de ella, y el sacerdote ha dominado hasta ahora el fijo las nociones del verdadero y del falso. No quitemos valor al hecho de que nosotros mismos, espíritus libres somos, ya una transmutación de todos los valores, una declaración viva de guerra y de victoria. Todas las viejas ideas de verdadero y no verdadero, las perspectivas más excelentes, son las que se han encontrado más tarde, pero las perspectivas más excelentes son los métodos. Todos los métodos, todas las premisas de nuestra moderna mentalidad científica tuvieron en contra durante miles de años el más profundo desprecio. Por ello se está excluido del comercio con los hombres honrados, se pasó por enemigo de Dios, por despreciar de la verdad, por poseído del demonio. En calidad de caracteres científicos será Chandala, esta contra nosotros, el plaos de la humanidad. Su concepto de que debe ser verdadero, de que debe estar al servicio de la verdad. Todo imperativo, tú debes, se volvió hasta ahora contra nosotros. Nuestros objetos, nuestras prácticas, nuestra manera silenciosa, prudente, desconfiada. Todo esto pareció a la humanidad completamente indigno y despreciable. Por último, se podrá demandar equitativamente si no fue justamente un gusto estético en el que tuvo la humanidad en tan larga ceguera. Exigía de la verdad un efecto pintoresco. Exigía también que el investigador abrase rudamente sobre los sentidos. Nuestra modestia repugnó durante mucho tiempo su gusto. Oh, ¿cómo adivinaron esos pavanescos de Dios? Hemos renovado los métodos en los campos. Somos ahora más modernos. Ya no derivamos al hombre del espíritu, de la divinidad. Los hemos colocado entre los animales, para nosotros el animal más fuerte, porque es el más astuto. Consecuencia de esto, su intelectualidad. Por otra parte, nos precavemos de una vanidad que querían hacer oír su voz, también aquí aquella según la cual el hombre sería la gran intención. Recondida la evolución animal, no es en modo alguno el coronamiento de la creación. Junto a él, toda criatura se encuentra al mismo nivel de perfección y al. Gracias, Daisy. Continuamos con Diana. Por favor, Diana. Y al sostener esto, sostenemos aún demasiado. El hombre es, en un sentido relativo, el animal peor logrado. Es más enfermizo, el más peligroso, desviado en sus instintos. Aunque, por cierto, a pesar de todo esto, él es más interesante. Por lo que se refiere a los animales, Descartes fue el primero con que se venerable audacia. La idea de considerar al animal como una máquina, toda nuestra filosofía se afana por demostrar esta proposición. Por nosotros, lógicamente, no podemos, como Descartes, aparte al hombre lo que hoy en general se comprende del hombre, llega exactamente hasta el punto en que es comprendido como una máquina. Otrora se concedía al hombre como don proveniente de un poder superior.
el libre albedrío. Hoy le hemos quitado incluso la voluntad en el sentido que por voluntad no se puede entender una facultad. La antigua palabra voluntad sirve solo para indicar un resultante, una especie de reacción individual que sigue necesariamente a una cantidad de estímulos, en parte contradictorios y en parte concordantes. La voluntad no obra ya, no mueve ya, en otro tiempo en la conciencia del hombre, en el espíritu, se columbra la prueba de su alto origen, de su divinidad. Para hacer perfecto al hombre, se le aconsejó que ocultara en sí los sentidos mismos que las tortugas, que suspendiera sus relaciones con los hombres, que depusiera la envoltura mortal. Entonces habría quedado de él lo principal, el espíritu puro. También sobre este punto pensamos nosotros mejor. El ser consciente, el espíritu, es considerado por nosotros precisamente como síntoma de una relativa imperfección del organismo, como un tentar, un fallar, una fatiga en lo que se gasta inútilmente mucha fuerza nerviosa. Nosotros queremos una cosa, cualquiera se puede ser hecha de modo perfecto hasta cuando es hecha conscientemente. El espíritu puro es una pura impertinencia si quitamos de cuenta el sistema nervioso y los sentidos, la envoltura mortal. Erramos el cálculo y nada más. Ni la moral ni la religión entran en contacto en el cristianismo con un conjunto cualquiera de la realidad, causas puramente imaginarias. Dios, alma, yo, espíritu, libre de albedrío y también voluntad no libre. Efectos puramente imaginarios. Pecado, rendición, gracia, castigo, perdón de los pecados, relaciones entre criaturas imaginarias, Dios, espíritu, alma, una ciencia natural imaginaria, antropocéntrica, falta de noción de las causas naturales, una psicología imaginaria, completo desconocido del mismo, interpretación de sentimientos generales placenteros o desplacenteros, por ejemplo, de los estados del nervio simpático, con la ayuda del lenguaje figurado de una idiosincrasia religiosa moral, arrepentimiento, remordimiento, tentación diabólica, la proximidad de Dios, una teología imaginaria, el reino de Dios, el juicio final, la vida eterna. Este mundo de pura ficción se distingue perjudicialmente del mundo de los sueños en que se desvalora, niega la realidad. Gracias, Diana. Continuamos, por favor, con Eina. En cuanto al concepto. En cuanto al concepto de naturaleza, fue encontrado como opuesto al de Dios. La palabra natural debía ser sinónima de reprobable. Todo aquel mundo de ficción tiene su raíz en el odio natural contra la realidad. Es la expresión de un profundo disgusto al de la realidad, pero con esto todo queda explicado. ¿Quién es el que tiene motivos para salir con una mentira de la realidad? El que sufre por ella, pero sufre por la mentira de la realidad. El que sufre por ella, pero sufrir por la realidad significa ser una realidad mal lograda. El predominio de los sentimientos de desplacer sobre los de placer es la causa de aquella moral y aquella religión ficticia, pero ese predominio suministra la fórmula de la decadencia. La criatura del concepto del cristiano de Dios nos lleva a idéntica conclusión.
En este concepto venera al cristiano las condiciones en virtud de las cuales se distinguen sus propias virtudes. Proyecta el goce que encuentra en sí mismo sus sentimientos de poderío en un ser al cual puede estar agradecido. Por estas cualidades, quien es rico quiere donar. Un pueblo feroz tiene necesidad de un Dios para hacer sacrificios. La realidad dentro de estas mismas premisas es una forma de gratitud. Se es reconocido consigo mismo para esto se tiene necesidad de un Dios semejante. Debe poder ayudar y damnificar, debe ser amigo y enemigo. Se le admira al bien como en el mal. Las contracciones contraria a la naturaleza de un Dios para hacer de él un Dios solo del bien, estaría aquí fuera de todo deseabilidad. Hay necesidades del Dios malo tanto como el Dios bueno. No se debe la propiedad de existencia precisamente a la tolerancia, a la filantropía. ¿Qué importancia tendría un Dios que no conociera la cólera, la venganza, la envidia, el escarnio, la violencia? Que no conociera ni siquiera las fascinadores apasionamientos de la victoria y del aniquilamiento. Semejante Dios no se concebirá. ¿Qué objeto tendría? Claro, cuando un pueblo perece, cuando se siente desvencer definitivamente la fe en su porvenir, la esperanza en su libertad, cuando la sujeción le parece primera utilidad y los virtudes de esclavos son para las condiciones de conversión, entonces su Dios también debe transformarse. Entonces se hace astuto, miedoso, modesto, aconseja la paz de alma y el no odiar la indulgencia hasta el amor del amigo y del enemigo. Moraliza siempre, se arrastra se arrastra en la caverna de las virtudes privadas, se convierte en Dios para todos, se hace hombre privado, cosmopolita. En otro tiempo, el Dios representaba un pueblo, la fuerza de un pueblo, todo lo que de agresivo y descendiente del poderío anidaba en el alma de un pueblo, ahora es simplemente el buen Dios. En realidad, para los dioses no hay disyuntiva, o son voluntad de poderío, y entonces serían los dioses de un pueblo, o son la incapacidad de poderío, y entonces se hacen necesariamente buenos. Gracias, Einar. Continuamos, por favor, con Giovanna. Donde en cualquier forma declina la voluntad de poderío, se da siempre a la vez una regresión fisiológica, una decadencia. La divinidad de la decadencia mutilada de sus virtudes y de sus instintos viriles es ahora necesariamente el Dios de los degenerados fisiológicamente, de los débiles. Estos no se llaman a sí mismos los débiles, se llaman los buenos. Se comprende sin necesidad de explicaciones en qué momento de la historia se hace justamente posible para la ficción dualística de un Dios bueno y de un Dios malo. Con el mismo instinto con que los sometimos, rebajan su Dios al grado de bien en sí, cancelan las cualidades buenas del Dios de los vencedores, se vengan de su amo, haciendo del Dios de estos un diablo. El Dios bueno es así también el diablo, ambos son parte de la decadencia. ¿Cómo es posible haberse rendido tanto a la simpleza de los teólogos cristianos que se haya llegado a decretar con ellos que la evolución del concepto de Dios, del Dios de Israel, del Dios de un pueblo al Dios cristiano, al comprendido de todos los bienes en un progreso? Pero el mismo Renan lo decretó así, como si Renan tuviera el derecho de ser simple. Sin embargo, lo contrario salta a los ojos. Si la suposición de la vida ascendente, si todo lo que es fuerte, valeroso, soberano, fiero, es eliminado del concepto de Dios, sí, paulatinamente. Dios se rebaja hasta llegar a ver el símbolo de un báculo para los fatigados, un áncora de salvación para todos los náufragos. Si llega a ser el Dios de los pobres, el Dios de los pecadores,
el Dios de los enfermos por excelencia y el predicado del Salvador Redentor, queda, por así decirlo, como el predicado divino en general. ¿De qué nos habla semejante transformación, semejante reducción de la divinidad? En efecto, con esto el reino de Dios ha llegado a ser más grande. En otro tiempo Dios solo tenía su pueblo elegido. Después se marchó al extranjero, lo mismo que su pueblo en peregrinación, y desde entonces no donde quiera, en su casa. El gran cosmopolita, desde que no tuvo de su parte el gran número y la mitad de la tierra, pero el Dios del gran número, el demócrata entre los dioses. No por esto se hizo un fiero, Dios pagano. Siguió siendo hebreo, siguió siendo el Dios de todos los rincones y lugares oscuros, de todos los barrios insalubres, el mundo entero. Luego, como antes, su reino es un reino del mundo subterráneo, un hospital, un reino de gueto, y el mismo es tan pálido, tan débil, tan decadente, hasta los más pálidos entre los pálidos se hicieron dueños de él, los señores metafísicos, los albinos de la idea. Esos tejieron lentamente en torno a él su telaraña, hasta que él, hipnotizado por sus movimientos, se convirtió a su vez en una araña, en un metafísico, y entonces tejió el mundo sacándolo de sí mismo. Subspecie Spinozae. Entonces se transfiguró en un ser cada vez más sutil y pálido, se convirtió en ideal y se hizo espíritu puro. Llegó a ser lo más absoluto, la cosa en sí, decadencia de un Dios. Dios se hizo cosa en sí. Gracias, Giovanna. Por favor, continuamos con Hilda. El concepto cristiano de Dios, el Dios entendido como Dios de los enfermos, como araña, como espíritu, es uno de los conceptos más corrompidos de la divinidad que se han forjado sobre la tierra. Quizás representa el nivel más bajo en la evolución descendente del tipo de los dioses. Dios degenerado hasta ser la contradicción de la vida. En vez de ser su glorificación y su eterna afirmación, la hostilidad declarada a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vivir, en el concepto de Dios. Dios, convertido en fórmula de toda calumnia, de toda mentira del más allá. La nada divinizada en Dios, la voluntad de la nada santificada. El hecho de que las razas fuertes de la Europa septentrional no hayan rechazado al Dios cristiano no hace honor verdaderamente a sus cualidades religiosas. Para no hablar del buen gusto, deberían haberse sacudido semejante aborto de la decadencia, enfermizo, decrépito. Pero como no se libraron de él, pesa sobre ellas una maldición, acogieron en todos sus instintos la enfermedad, la vejez, la contradicción. Desde entonces no crearon ya ningún Dios. En casi 2 milenios, ni un solo nuevo Dios. Pero, en cambio, sostuvieron siempre como si existiera de derecho, como un último y un máximo de la fuerza que crea los dioses del Creador, espíritus en el hombre. Este Dios, digno de compasión, del monótono teísmo cristiano. Esta híbrida creación de decadencia extraída del cero, que es concepto de contradicción, en la que todos los instintos de la decadencia, todas las vilezas y los tedios del alma encuentran su sanción. No desearía haber ofendido con mi condenación del cristianismo una religión afín, que ha prevalecido sobre el cristianismo por el número de los que la profesan, el budismo. Ambas están vinculadas entre sí como religiones nihilistas. Son religiones de decadencia, pero se distinguen una de otra, del modo más notable. Si hoy se pueden paragonar entre sí, es cosa de que el crítico del cristianismo está profundamente agradecido a los doctos indios. El budismo es 100 veces más realista que el cristianismo. Tiene en su cuerpo la herencia de la posición objetiva y audaz de los problemas.
Viene después de un movimiento filosófico durante cientos de años. Cuando llega, la idea de Dios está ya acabada. El budismo es la única religión realmente positivista que la historia nos muestra, aún en su teoría del conocimiento, un severo fenomenalismo. No habla ya de lucha contra el pecado, sino que, dando plena razón a la realidad, dice lucha contra el sufrir. Y esto le distingue profundamente del cristianismo. Detrás de Sila. Gracias, Hilda. Continuamos con Guillermo. Tiene, y esto le distingue profundamente del cristianismo. Detrás de Sila. Detrás de sí la automistificación de los conceptos morales. Está hablando en mi lenguaje, más allá del bien y del mal. Los dos derechos filosóficos sobre los cuales se funda y que tienen precedentes son, en primer lugar, una excesiva irritabilidad de la sensibilidad que se manifiesta como refinada capacidad para el dolor. En segundo lugar, excesiva espiritualización, un vivir demasiado largo entre conceptos y procedimientos lógicos, por el cual el instinto de la persona ha quedado lesionado en provecho del instinto impersonal. Ambos son estados de ánimo que por lo menos algunos de mis lectores, los objetivos, conocerán por experiencia como los conozco yo. A base de estas condiciones fisiológicas se ha producido una depresión. Esta es la combate Buda con la higiene. Contra la depresión emplea la vida al aire libre, la vida errante, la sobriedad y la selección en los manjares. La prudencia ante los licores, igualmente la vigilancia contra todas las emociones que producen bilis y calentamiento de la sangre. Ninguna preocupación, ni para sí ni para los demás. Reclama ideas calmen y serenen. Encuentra medios para desembarazarse de las ideas contrarias. Imagina la bondad, el ser bueno, como favorable a la salud. La oración es excluida, así como el ascetismo. Nada de imperativos categóricos, ninguna constricción en general, ni siquiera en el seno de las comunidades conventuales de las cuales se puede salir. Todos estos fueron médicos para fortalecer aquella excitabilidad demasiado grande. Precisamente por eso no exigen ninguna lucha contra los que piensan de modo distinto. Contra nada se define más su doctrina que contra el sentimiento de la venganza, de la aversión, del rencor. La enemistad no termina mediante la enemistad. Este es el conmovedor retornelo de todo el budismo, y que con razón, precisamente estas emociones serían totalmente malsanas con relación al fin dietético principal, el cansancio intelectual que ha encontrado existente y que expresa en una demasiado grande objetividad, o sea, debilitamiento del interés individual, pérdida del centro de gravedad del egoísmo. Es combatida por el refiriendo rigurosamente a la persona de los intereses más espirituales. En la doctrina de Buda, el egoísmo se convierte en deber. La sentencia solo es necesaria una cosa. La pregunta, ¿cómo te libras del sufrimiento? Regulan y circunscriben todo el régimen espiritual. Quizás se deba recordar aquel ateniense que hizo igualmente guerra a la ciencia pura, Sócrates, que reveló también en el reino de los problemas el egoísmo personal al grado de moral. Hasta ahí, por favor, Guillermo. A ver, permítanme un segundo. Bueno,
hasta ahí vamos a parar la lectura. Quiero saber si tienen algún comentario respecto a esta lectura. La verdad es que yo nunca había leído este libro. No veo cámaras prendidas. Yo nunca había leído este libro, pero sí quiero que me comenten un par de impresiones los alumnos que todavía no han leído. Jania, ¿me quiere dar sus impresiones respecto a este libro? Pues igual de mi parte es una lectura que nunca había escuchado ni mucho menos leído, pero pues me parece interesante ya que cumple con las profecías bíblicas. Ok, gracias, Jania. Jairo. Jairo, le escucho sus impresiones del libro. Que este no es un libro tan común y corriente, que este nos habla como, ¿qué es? Como el cristianismo, el budismo y más